Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video de historia de su canal El Librero de Mau. Este video se hizo a petición de un suscriptor, aunque el tema a tratar no es meramente de los griegos, sí tiene una relación intrínseca con ellos. Me pareció una mejor opción tocar algo no tan conocido para aquellos ajenos al mundo griego. Hablo del redescubrimiento de una ciudad con un gran valor simbólico y cultural para Occidente, Troya. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban al canal para estar al tanto del contenido que se sube. Vamos allá. Se tienen registros de la ocupación de Troya desde el 3000 a.C. La Troya más antigua fue fundada por habitantes provenientes del interior de Anatolia y su desarrollo se da a la par de las migraciones en Grecia de dorios, cretenses, jonios y eolios. Para estas fechas ya la Creta minoica había sido destruida por la erupción del volcán Thera. Las primeras construcciones de la ciudad correspondían a casas pequeñas excavadas en la roca de la colina. Troya tenía una ubicación envidiable, tenía amplios recursos alimenticios a su alcance porque la ciudad era óptima para la crianza de ganado, poseían acceso a agua potable mediante manantiales y su cercanía con el mar les permitía conseguir alimentos marinos, así como acceder a las rutas comerciales que unían el Mar Negro y el Mediterráneo, dándoles entradas cómodas a mercados de talla continental. Con todo esto, la ciudad pudo prosperar y expandirse. Sus calles estaban bien planificadas y sus construcciones eran de materiales sólidos y de varios pisos de altura. Al mismo tiempo, empezó a ganar notoriedad con sus vecinos. Su influencia sobre la mencionada ruta le permitía negociar en posiciones fuertes cualquier tratado o defenderse de ataques enemigos. La amplia llanura en la que se encontraba era perfecta para resistir asedios. No solo permitía enfrentarse al invasor sin que éste pudiera guarnecerse, también les ayudaba a vigilar y estar al tanto de todos sus movimientos. La ciudad poseía una muralla defensiva que fue exagerada en dimensiones por los poetas posteriores. Su tamaño era promedio. Lo que las hacía verse gigantes era la posición de la ciudad en la cima de una colina artificial dividida en estratos. Recordemos que en aquellos años en los que presuntamente se desarrolló la guerra de Troya, no existían las máquinas de asedio a distancia. Se solía atacar con torres de asedio, arietes, zapas o escaleras. La Grecia continental comerciaba con Troya, pero siempre estuvieron recelosos de ella. No existía ni existió después un imperio griego o algo por el estilo. Los griegos nunca se unieron en una sola nación o reino, se aliaban entre sí para conseguir un fin por medio de ligas. Fue una de estas la que atacó Troya y causó su destrucción. La guerra de Troya se mezcla entre la realidad y el mito. Es un evento mitológico usado de referencia en la cronología griega. Recordemos que su mitología para ellos era la verdad irrefutable. La destrucción de Troya se fecha en distintos momentos dependiendo del autor, por ello se da entre el 1200 y 1184 a.C. Sea verdad el famoso caballo o no, lo cierto es que la ciudad quedó devastada y semiabandonada. Siguieron viviendo personas en ella, pero el tiempo se encargó de enterrar los restos de la ciudad. Aún a finales del Imperio Bizantino, en el siglo XV después de Cristo, se sabía que había personas allí. Esto hasta que un terremoto terminó con las construcciones más importantes, orillando a su abandono. Homero fue un poeta griego, autor de dos obras consideradas pilares de la narrativa occidental por su importancia, la Ilíada y la Odisea. Es en la primera donde relata la fase final de la guerra de Troya. Para el momento en que la escribió ya habían pasado al menos 450 años de los acontecimientos. Homero reconstruyó la ciudad en su narrativa a través de fuentes secundarias que no han llegado hasta nosotros, ya fueran escritas u orales. Por ello menciona que las murallas de la ciudad eran imponentes, los palacios magníficos con incontables riquezas, un ejército poderoso con el favor de los dioses, héroes épicos como Aquiles o Héctor en ambos bandos, intervención divina para favorecer a un contendiente u otro, y el conocidísimo caballo de madera que condenó a la ciudad a su destrucción.
Este relato épico solía ser recitado por poetas en las fiestas, comidas o en los palacios reales. Su intención era impactar al que lo escuchara para hacer volar la imaginación. Esto hizo que la imagen de Troya perdurara a través del tiempo. Se sabía gracias a la obra de Homero su ubicación aproximada, pero en diversas expediciones después de la caída del Imperio Bizantino no pudieron confirmarla. Se especulaba sobre una ubicación pero sin realizar excavaciones minuciosas para comprobarlo. Esto hasta que llegó Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann, perdón si lo pronuncio mal, era de origen alemán. Nació en 1822. Para ese momento Alemania no existía, estaba dividida en una multitud de principados pequeños. Él nació en Neubukov y desde pequeño su padre, que era un pastor protestante, le contaba la historia de la guerra de Troya para entretenerlo. A Schliemann le parecía fascinante todo este relato. Cuando su padre le explicó que era ficticio, él no lo creyó. Algo tan fascinante debió haber existido. Claramente la parte épica sí podía dejarse de lado, pero ¿y si el relato mítico tenía bases históricas? Esto dejaría pensando al joven Schliemann. La vida no fue amable con nuestro personaje. Carecía de la solvencia económica para emprender viajes por el mundo. Tenía trabajos modestos que le ayudaban a sobrellevar su situación. Esto hasta que entró a una empresa mercantil como representante y contador. Era políglota. Aprendió francés, inglés, español, holandés, italiano, portugués y ruso. Esto lo hacía un elemento importante para sus empleadores. Un golpe de suerte surgió de una tragedia que le permite hacerse rico de la noche a la mañana. En 1854, la ciudad de Memel sufre un incendio que consume varios almacenes de productos diversos. El almacén de Schliemann es el único que sale ileso. Esto le permite acaparar las ventas controlando los precios bajo la ley de la oferta y la demanda. El afortunado Schliemann no había olvidado su deseo de joven. En los próximos 6 meses aprende griego moderno y 3 meses después griego antiguo. Gracias a ello lee a varios autores clásicos, incluyendo al infaltable Homero. Primero hizo un viaje por el mundo en 1858. Estuvo en Suecia, Dinamarca, Alemania, Italia y Egipto. En este último lugar aprende árabe. Pasa por Siria, Turquía y Atenas. Con este primer viaje se empapa de otras culturas y adquiere experiencia. Cuando reemprende en 1863 el viaje se va más allá. Viaja a Libia, India, China, Japón, Estados Unidos, Cuba y México, hasta establecerse finalmente en París en 1866. En 1868 inicia su viaje griego visitando Corfú, Cefalonia e Ítaca. En esta isla realiza sus primeras excavaciones decidido a encontrar el palacio de Ulises. Aquí es importante tener en cuenta que Schliemann no era arqueólogo. La propia arqueología empezaba a dar sus primeros pasos como ciencia. Por ello relaciona algunos descubrimientos por mera suposición con los mitos griegos. Schliemann continúa al Peloponeso y Constantinopla. Aquí alquila guías y suministros para viajar a donde se sospechaba estaba la mítica ciudad. Ya se la habían adelantado. Un explorador francés en el siglo XVIII había determinado que la ubicación de Troya, acorde a la Ilíada, era errónea. No había más que casitas pobres en la llanura donde debía estar. Aun con esto, Schliemann llegó a dicha locación y contrató a lugareños para empezar las excavaciones. Explora la llanura sin encontrar nada. Esto hace que empiece a dudar de que esté en el sitio correcto. La llanura era dominada por una colina llamada Burnavashi. Todos los investigadores anteriores a él afirmaban que en esa colina debía o había estado Troya. Cuando Schliemann la recorre se da cuenta que las características físicas de la misma no iban acorde a las descripciones de Homero. Por ejemplo, Homero mencionaba que Troya se alimentaba de agua por 2 manantiales. En su lugar encontró 40. Aún así, con sus dudas empezó a excavar. Después de 5 días de excavación, demostró que esa colina no había estado habitada en la antigüedad. Era falsa la afirmación de que Troya se encontraba allí. Después de consultar a Homero, ya que la Ilíada sería la Biblia para Schliemann, determinó como posible ubicación de Troya la colina llamada por los turcos Isarlik. En este lugar había restos de murallas griegas y romanas de la ciudad de Ilión. Inicia las excavaciones en 1870 en dicho emplazamiento. Durante el proceso, Schliemann no dudó en destruir ruinas posteriores a Troya si éstas le estorbaban en su labor. Solo le interesaba encontrar su amada ciudad.
No se le puede achacar todo lo negativo a Schiellmann. Gracias a él también la arqueología empezaba a desarrollarse usando métodos y técnicas para excavar. Antes de Schiellmann no existían métodos modernos de excavación, así que dentro de su ignorancia fue pionero en este campo. De sus experiencias muchos arqueólogos posteriores aprenderían abriendo paso al desarrollo de esta ciencia. Eso sí, él dirigía todo. Los obreros locales hacían el trabajo duro por una paga miserable. Esto era normal en aquellos años. Poco a poco, las ruinas iban emergiendo de la tierra. Schiellmann consultaba la Ilíada constantemente para cerciorarse de lo que encontraba. Su crónica de los hechos se publicaría en un libro llamado Antigüedades Troyanas. En todo este tiempo estaba acompañado de Sofía Egastrómenos, su fiel esposa que conocía bien las obras de Homero. Schiellmann tuvo que proteger las ruinas de los propios lugareños. Estos querían llevarse las piedras para edificar sus casas y edificios. Schiellmann aprovechó su fe cristiana inventando que Cristo había visitado al rey troyano Príamo en ese lugar y que por ende era un sitio sagrado. Para reforzar esta idea, mandó a pintar una cruz enorme en uno de los muros diciendo que era un símbolo de dicho encuentro. Como podemos apreciar, dentro de su falta de cuidado inicial, Schiellmann desarrolló un interés por proteger de saqueos los vestigios antiguos. Finalmente, en 1873, demuestra que la ciudad que excava es la mítica Troya. Schiellmann concluye que Homero, al ser un poeta, exageró las dimensiones de las construcciones. Las murallas no eran moles enormes de piedras altas y los palacios eran más pequeños, pero existían. La Ilíada estaba basada en hechos reales. Schiellmann regresaría en varias ocasiones a Troya para continuar sus excavaciones. Se percata de que la ciudad pasó por varias etapas de construcción con ruinas aún más antiguas debajo, más antiguas que el relato homérico. Sus trabajos atrajeron a varios estudiosos y científicos que lo ayudaron en sus labores. En intervalos distintos emprendió excavaciones también en Micenas y Tirintio. Schiellmann dedicó el resto de su vida a la arqueología, su gran pasión. Finalmente, el 26 de diciembre de 1890, falleció a la edad de 68 años. El redescubrimiento de Troya sentó un precedente en la arqueología. En la actualidad se sabe aún poco de ella por la enorme distancia en el tiempo que nos separa de su esplendor. A esto se le suma su fatídico final en fechas aún no determinadas. Gran parte de su fama es gracias a la Ilíada y esto fue el principal factor para que un aficionado a la arqueología, a la primera oportunidad, emprendiera su búsqueda. Haya sido cuidadoso o no en el proceso, puede ser interpretado dependiendo de cada uno en base a sus resultados. ¿Tú qué piensas? Con esto llegamos al final de este capítulo. Si te ha agradado, dale me gusta y compártelo. Esto me ayudaría mucho. No olvides suscribirte para estar al tanto del contenido que se sube. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.